¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Hay mucho misterio sobre este momento tan increíble entre Jesús y sus discípulos y eso veremos en este video. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. El monte de la transfiguración es un momento crucial en el Nuevo Testamento, donde Jesús se transfigura y se vuelve radiante sobre una montaña frente a Pedro, Santiago y Juan. Durante este evento, Moisés y Elías aparecen y conversan con Jesús. Este evento está registrado en Mateo 17 del 1 al 9, Marcos 9 del 2 al 8 y Lucas 9 del 28 al 36. Mateo 17 del 1 al 8. Después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano, y los llevó aparte a un alto monte. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y he aquí, una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Pero Jesús se acercó y los tocó, diciendo: Levantaos, y no temáis. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Si bien la Biblia no proporciona una explicación directa de por qué Moisés y Elías estuvieron presentes específicamente, su aparición tiene profundas implicaciones teológicas y simbólicas que exploraremos hoy. La representación número 1 de la ley y los profetas, un examen más profundo de Moisés y Elías parados al lado de Jesús durante la transfiguración crea una imagen poderosa. Es más que una simple representación visual, es una afirmación divina y una demostración del hilo continuo del plan salvífico de Dios a lo largo de la historia. Comprender verdaderamente la gravedad de este evento es esencial para profundizar en la representación simbólica de Moisés y Elías como la ley y los profetas. Moisés, representante de la ley, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estableciendo el fundamento de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Elías, un profeta destacado, desempeñó un papel fundamental al guiar, reprender, corregir y recordar a Israel sus responsabilidades del pacto, además de proporcionar vislumbres hacia el futuro. Jesús se encuentra en la intersección de la ley y los profetas. Cada estipulación de la ley y cada profecía pronunciada por los videntes encontraron su realización final en él. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús no fue un hecho casual, sino una declaración profunda. Jesús no vino a negar la ley, sino a cumplirla y ser la culminación de las profecías. Pablo, en su carta a los Gálatas, subrayó que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en maldición por nosotros, Gálatas 3 versículo 13. Esto destaca que Jesús no anuló la ley, sino que la cumplió. El evento de la transfiguración podría considerarse como un momento fundamental de claridad, donde la presencia de Moisés y Elías significa la validación divina del cumplimiento de la ley y las profecías en Jesús. Este encuentro en el monte de la transfiguración podría interpretarse como un testimonio divino de que Jesús es la culminación de la ley y los profetas. La presencia de Moisés, representando la ley, y Elías, representando a los profetas, junto a Jesús, enfatiza que Él es el cumplimiento de todo lo predicho y legislado en el Antiguo Testamento. Moisés y Elías no solo aparecen para respaldar a Jesús, sino que también conversan con Él. Esta interacción refleja la conexión espiritual entre la ley, los profetas y el propio Jesús. Aunque la Biblia no detalla la naturaleza específica de su conversación, podemos inferir que el diálogo simboliza la unidad y coherencia en el plan redentor de Dios. El deseo de Pedro de construir 3 tabernáculos, uno para cada figura, revela su deseo de honrar y permanecer en la presencia de esta trascendental reunión. Sin embargo, la voz desde la nube proclama: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia,
a él oíd. Esto destaca la singularidad y la supremacía de Jesús sobre Moisés y Elías. El evento de la transfiguración, con su simbolismo profundo, podría haber servido como una confirmación para los discípulos y para nosotros de que Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley y las profecías. Su radiante transformación no solo revela su divinidad sino también su conexión esencial con toda la historia de redención de Dios. En resumen, la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración simboliza la unidad de la ley y los profetas en la persona de Jesús, demostrando que Él es el cumplimiento de todo lo anticipado en el Antiguo Testamento. Este evento revela la coherencia del plan redentor de Dios a lo largo de la historia y confirma la singularidad y supremacía de Jesús como el Hijo amado en quien debemos poner nuestra atención y obediencia. Ellos, de alguna manera, respaldan el ministerio y la misión de Jesús. Son testigos de la verdad de que todo lo que fue comunicado a través de la ley y predicho por los profetas culminó en la persona de Jesucristo. He dicho esto una vez y lo diré otra vez, todo acerca de Él, todo se trata del Señor Jesucristo. La salvación es una persona, la persona el Señor Jesucristo, la vida eterna es una persona, la persona el Señor Jesucristo, la eternidad es una persona, la persona el Señor Jesucristo. La voz de arriba, la afirmación definitiva, el clímax de la transfiguración, no fue solo el Jesús radiante o la aparición de Moisés y Elías, fue la voz del cielo que declaró, escúchalo, escucha. Dios mismo delineó el cambio. Mientras la ley y los profetas eran vitales e integrales para el plan de Dios, Jesús se presenta como permanente. La voz no socavó a Moisés ni a Elías, sino que enfatizó el papel supremo de Jesús en la narrativa divina. Lo viejo había allanado el camino para lo nuevo, la sombra había señalado. En esencia, la aparición de Moisés y Elías, más que ser un espectáculo impresionante, era una afirmación innegable de la identidad de Jesús. Su presencia era una proclamación silenciosa pero poderosa de que Jesús era el Mesías tan esperado. En las Escrituras, tanto Moisés como Elías habían hablado del profeta por venir como dice en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. El Jesús de la Biblia es Dios y Dios el Hijo agregó. Una naturaleza humana sin pecado a su naturaleza divina eternamente existente. Eso es lo que llamamos la encarnación de la deidad, eso es lo que llamamos el Dios hombre, eso es lo que llamamos encarnación, eso es el misterio de la piedad. Amigo mío, todavía hay quienes argumentan que Jesús no es Dios porque se niegan a reconocer la deidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca podrás entender completamente a Dios. Es necesario que haya un nivel de humildad en la vida de una persona para saber que no estoy tratando con un hombre mortal, estoy tratando con un ser espiritual eterno cuyos caminos están por encima de mis caminos, cuyos pensamientos están por encima de mis pensamientos. Cuando hablamos de Dios, estás tratando con el anciano de los días y Dios no está limitado a nuestra mente humana. El cerebro humano adulto pesa alrededor de 3 libras y esperas tu cerebro de 3 libras para saber y entender todo lo que hay acerca de Dios. Él es un ser que no tiene principio, es un ser omnipresente, es un ser omnipotente, un ser todopoderoso. La creencia de que Jesús es ambos Dios y el hombre es de importancia fundamental para la salvación porque si tienes una creencia en un Jesús que no es Dios, estás poniendo tu fe en un falso Jesús que no te puede salvar. El Jesucristo de esta Biblia es Dios y Dios el Hijo agregó. Una naturaleza humana sin pecado a su naturaleza divina eternamente existente. Eso es lo que llamamos la encarnación de la deidad, eso es lo que llamamos el Dios hombre, eso es lo que llamamos encarnación, eso es el misterio de la piedad. Amigo mío, todavía hay quienes argumentan que Jesús no es Dios porque se niegan a reconocer la deidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, nunca podrás entender completamente a Dios. Es necesario que haya un nivel de humildad en la vida de una persona para saber que no estoy tratando con un hombre mortal, estoy tratando con un ser espiritual eterno cuyos caminos están por encima de mis caminos, cuyos pensamientos están por encima de mis pensamientos. Cuando hablamos de Dios, estás tratando con el anciano de los días y Dios no está limitado a nuestra mente humana.
El cerebro humano adulto pesa alrededor de 3 libras y esperas tu cerebro de 3 libras para saber y entender todo lo que hay acerca de Dios. Él es un ser que no tiene principio, es un ser omnipresente, es un ser omnipotente, un ser todopoderoso. La creencia de que Jesús es ambos Dios y el hombre es de importancia fundamental para la salvación, porque si tienes una creencia en un Jesús que no es Dios, estás poniendo tu fe en un falso Jesús que no te puede salvar. El Jesucristo de esta Biblia es todopoderoso Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Imaginen el nivel de oscuridad en la iglesia de la nueva era que solo estima a Jesús como un gran maestro en lugar del Salvador del mundo. ¿Cómo puede una iglesia predicar que Jesús no es el único camino al Padre? ¿Dónde han guardado el pasaje de la Biblia? Jesús declaró que todo el que no entra en el redil de las ovejas sino que pasa por otro camino es ladrón y salteador. Lo que ha cegado su mente a Juan capítulo 14 verso 6, donde Jesús declaró que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre excepto a través de Él. La iglesia de la nueva era enseña que todos los caminos conducen al cielo y enseña doctrinas que te alejan de Cristo. Todos los caminos no conducen al cielo. Jesús lleva al cielo. Jesús lleva a la vida eterna. Jesús lleva a la salvación. Es Dios, su identidad no es producto de la tradición ni un mero sentimiento religioso, es una verdad eterna arraigada en las Escrituras y testificada en momentos como la Transfiguración. Todo creyente debe captar la esencia de esta verdad, porque en la comprensión de la verdadera naturaleza de Jesús se encuentra el fundamento de la fe y salvación genuinas a medida que la sociedad va a la deriva en medio de diversos triunfos espirituales. Es imperativo anclar nuestra fe en el Jesús bíblico, reconociéndolo como Dios encarnado, el Verbo eterno y el puente entre la humanidad y lo divino. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.